de 30 grados. El vector vale 3 unidades. 1, 2, 3. Y su ángulo es de 30 grados. Ahora, si ustedes me dijeron que 1 centímetro vale cada metro, lo mismo vamos a ocupar para el vector 2. Dice, traza el segundo vector al final del vector 1. Traza el segundo vector al final del vector 1. Para esto, vamos a suponer que imaginariamente se movió el eje X al final del vector 1. Se movió el eje X, imaginariamente se desplazó hacia el final del vector 1. Y a partir de ahí voy a trazar mi vector 2. Dice 4 metros este, 73 grados norte. Entonces, voy a trazar un vector, voy a medir 73 grados. Vamos a poner 73 grados. 73 grados. Voy a medir 73 grados. Y ahí, donde crucen esos 73 grados, voy a trazar un vector de 4 metros. De 4 metros. Ya tengo ese vector, este fue mi vector A, este fue mi vector B. ¿Cuál es mi fuerza resultante? Mi fuerza resultante o sumatoria de esos dos vectores va a ser una línea que va desde el final del último vector hacia el inicio de mi vector 1, en este caso hacia el origen. Lo que acabo de poner en azul es mi fuerza resultante. Bien. Tracen esos dos vectores, por favor. Midan con su regla y su transportador. ¿Qué valor les dio esa línea azul que tracé? ¿Qué valor les dio esa fuerza resultante? ¿Y con qué ángulo les quedó, por favor? 5, maestro. No, creo que no, estoy mal. Queda un A poquito mí más. me quedó 6.5 Ok, con un 6.5. ángulo de 54 grados. es correcto. Yo tengo esa sumatoria de los vectores, lo tengo como 6.5 metros y un ángulo de 54.90 y tantos, 54.92, casi 55 grados, ¿no? Ahora, ese es el método gráfico. Por el método analítico, ¿cuánto les da? Tenemos que descomponer esos dos vectores. Esos dos vectores los descomponemos. Tengo un vector trabajando a 30 grados. Su valor es de 3 metros. Y tengo otro vector, este sería mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es la representación de cómo están trabajando las fuerzas. Tengo otro vector que está trabajando con 4 metros con un ángulo de 73 grados, medido a partir del eje X. ¿Cómo descompongo estos vectores? Bueno, para el vector A me quedaría 3 por el coseno de 30, su componente en X. El vector B, su componente en X, 4 por el coseno de 73. Esto es para X. Para Y,
Si en A ya ocupé seno, pues perdón, coseno, en Y voy a ocupar 3 por el seno de 30 y B va a ser igual a 4 por el seno de 73. Ahí está mi descomposición vectorial. Obviamente la sumatoria de fuerzas en X, la voy a poner hasta acá. Sumatoria de fuerzas en X sería igual 3 por el coseno de 30 más 4 por el coseno de 73 y eso nos va a dar un valor aproximado de 3.76. Dependiendo de los decimales que tomemos, un valor aproximado de 3.76. Ahora, ¿por qué estoy sumando estas dos? Porque las dos fuerzas son positivas. Las dos fuerzas están en el primer cuadrante. En el primer cuadrante en X las dos son positivas. Lo mismo en este ejercicio, lo mismo va a suceder con Y. Las dos fuerzas las tengo en el primer cuadrante, entonces en Y también serían positivas. Sumatoria de fuerzas en Y, pues tendría que sumar los dos valores, ¿no? 3 por el seno de 30 más 4 por el seno de 73 y eso me da un aproximado de 5.32. Ya tengo esos dos valores. ¿Qué me queda? Aplicar esta parte de aquí. Aplicar esta fórmula. ¿Cuánto les da la resultante por el método analítico? A mí me dio, a ver, un segundo. No, creo que lo hice mal, disculpa. Ok, Un ok. momento. Esperamos tantito. A mí me dio 32.06. ¿La resultante? A mí me sale 6.51. Ok. 6.51. A mí me sale 6.41 en X y 5.32 en Y. Ok, ahora hay que aplicar la fórmula para encontrar la resultante. Por eso ya es la resultante, según yo. No, la resultante me debes de dar un solo valor. Debes de sumar la sumatoria Ah, de... ya con los grados. Ah, sí, de la forma polar, ¿no? Ajá. ¿Cuánto, el ángulo Sí. de cuánto les da? No, todavía no lo he sacado. Ah, no, ya la corregí. Había puesto mal un término cuadrático. Me dio 6.51. No escuché cuánto te dio. 6.51. Ok, ¿y el ángulo? ¿Cuánto les da el ángulo? Me sale 54.74. 54.74. Ok. Aproximadamente son los valores que tenemos. Va a variar un poquito por el número de decimales que saquemos, pero vean cómo está muy cerca el método. Obviamente es más certero el método analítico, pero vean el método gráfico cómo está muy cerca. Por el método gráfico habíamos obtenido por ahí un 6.5, 6.49 me habían dicho también,
con un ángulo de 54.7, sí, perdón, 54.72. Alguien me dijo 55 grados, pues está muy cerca, ¿no? Y por el método analítico tenemos resultante 6.51 con un ángulo de 54.74 grados. O sea, vean ahí, nuestros valores están muy, muy cercanos, método gráfico y método analítico. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo sí, profesor. Sí, ¿cuál es tu duda? A ver, una vez que se haga la suma de los dos vectores, ¿qué se tiene que hacer después? Eso ya me perdí. Bien, ya sumé los dos vectores, estoy aquí en esta parte, mira, hasta acá abajo. Sumé esos dos vectores y me quedó en X 3.76 aproximadamente y en Y 5.32. Esos datos los voy a sustituir aquí en la fórmula de la resultante. Me quedaría que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 3.76 al cuadrado más la fuerza en Y, que es 5.32 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a elevar estos términos al cuadrado. Elevo estos dos términos al cuadrado. Me quedaría el primero 14.1, el segundo 28.3. Sumo esos dos valores y le saco raíz cuadrada a ese valor y me está dando un valor aproximado a 6.51. ¿Sí? Ya que estoy en esa parte, para calcular el ángulo me dice tangente a la -1 de sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X. Esos datos ya los tenemos. Sumatoria de fuerzas en Y vale 5.32, sumatoria de fuerzas en X 3.76. Yo divido 5.32 entre 3.76 y a ese resultado saco la tangente a la -1 y nos va a dar el ángulo que tiene esa fuerza resultante. ¿Sí? Maestro, Ajá. Sí. el ángulo daba 54.74, es que ahí me perdí. Sí, el ángulo da 54.74 aproximadamente. Gracias. No, ¿de qué? Profesor, Sí, te escucho. a mí el ángulo me dio a 55.8. 55.8, varía ahí un poquito. Es que yo nada más tomé dos decimales y tomamos, obviamente, entre mayor sea el número de decimales que tomamos, se va a acercar más al valor exacto. Entonces sí nos va a variar un poquito ahí dependiendo cuántos decimales tomaste, ¿no? Ah, ok, profesor. Profe, Sí, te escucho. para el ángulo era tangente a la -1 de qué, perdón. Para el ángulo es tangente a la -1 de sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X. Ok, gracias. Maestro, Ajá. tengo otra duda. Entonces, o sea, también pueden salir negativos por el cuadrante en el que se encuentren. O sea, supongamos que si hubiera sido en el cuadrante, en el segundo o en el tercero, hubieran sido negativos. Sí, nos hubiera marcado ahí eh, les decía, va a haber ejercicios donde la resultante nos queda en cualquiera de los otros cuadrantes, por ejemplo, en el cuadrante 2, por ahí podría darnos algún signo negativo, claro que sí. Gracias. Bien, vamos a ver otro. Eh, Otro ejercicio. Bien, dice sumar m más n. M más n. M
vale 5 metros oeste, 82 grados norte. M vale 5 metros oeste, 82 grados norte. N vale 2.7 metros oeste, 10 grados norte. Bien. Váyanlo checando, por favor, y ahorita vemos la solución. Disculpe, ¿podría repetir los valores? Es que no escuché y pues no le entiendo. Sí, 5 metros oeste, M vale 5 metros oeste, 82 grados norte. Y N vale 2.7 metros oeste, 10 grados norte. Gracias.
Me avisan cuando alguien tenga el resultado, por favor. Ya lo tengo, profe. ¿Cuánto te dio? Ya, profe. Bueno, la resultante me dio 5.97 metros. La resultante te dio 5.97 metros por el método gráfico o analítico. Analítico. Y por Mm, el, ¿cómo se llama? Y el ángulo, A mí me dio 6.35, profe. 6.35. Yo por el método Sí. gráfico me dio 6.5 y en ángulo 57. Ok. a mí el ángulo me dio 125 con respecto al este. Con respecto al este, 125. Ok. Maestro, Ajá, sí, sí. a mí me dio la resultante 6.37 Ok. y el ángulo 58.2 por el método analítico. De hecho, es el resultado que comparto. Sí, a mí también. Este, tengo esos datos. Por el método gráfico, me queda 6.3 metros la resultante y un ángulo de 57 grados, fíjate. Método gráfico y método analítico. Bueno, vamos a dibujarlo, ¿no? Bien. Aquí el ejercicio, quedamos que este era el norte, este el sur, el este y el oeste. El ejercicio me dice 5 metros oeste, 82 grados norte. Bien, entonces tengo que trazar primero mis 82 grados. ¿De dónde a dónde? Me dice que del oeste al norte. Entonces, yo mido 82 grados, vamos a suponer que me queda por aquí, y a partir de ahí vamos a trazar un vector que vale 5 metros. Entonces, trazo mi vector M, aquí son 82 grados. 82 grados. Después, a partir de este vector, suponemos que el eje X se movió. A partir de ese vector, yo voy a trazar de nueva cuenta un vector, dice 2.7 metros oeste. El oeste pasa a ser este punto. 10 grados norte. Voy a medir 10 grados de aquí a acá y voy a trazar mi vector N. Este vale 10 grados, ¿sí? Esa es mi, ¿cómo se llama? Mi fuerza resultante. Más bien, la línea que voy a trazar es el valor de mi fuerza resultante. Aquí me desvío un poquito. Bueno, era del final del último vector hacia el inicio de mi vector o mi origen. Entonces, lo que puse en rojo es mi fuerza resultante. Ahora, midiendo, obviamente aquí no puedo medir, no, en primera está chueco y sin utilizar transportador ni regla. Midiendo con regla y transportador, me queda un valor aproximado a 6.3, el valor de esta línea. Esa sería mi fuerza resultante. El ángulo medido a partir del eje X, es decir, este ángulo, me queda un valor aproximado a 57 grados. A 57 grados. Medido a partir de este eje, aquí está marcado. Escuché que alguno de sus compañeros me dijo que medido a partir del este, entonces él tomó todo este ángulo de acá, tomó este ángulo y me dio ese valor. Yo les decía, nos acomoda mejor medir los ángulos a partir del eje X sin importar el cuadrante que tengamos. Eso fue por el método gráfico.
El método analítico, bueno, sumatoria de fuerzas en X. En X, ¿qué tengo? Los dos vectores, De 82. efectivamente, los dos vectores están trabajando en el segundo cuadrante. El vector M y el vector N, que está trabajando con 10 grados, M y N. Este está trabajando con 82 y este está trabajando con 10 grados. 10 grados y 82. Ok, están en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cómo es el eje de las X? Pues lo vamos a trabajar como negativo, ¿no? El eje de las X negativo, el eje de las Y positivo. Entonces, ahí tendría sumatoria de fuerzas en X. El valor del vector, menos 5 por el coseno de 82, menos 5 por el coseno de 82. Después, vamos a suponer, me dice, suma esos vectores. Ok, voy a poner el signo de más. Pero ese vector, el segundo vector también es negativo porque está en el segundo cuadrante. Sería menos 2.7 por el coseno de su ángulo, en este caso, el coseno de 10. ¿Qué valor nos da esta parte de aquí? ¿Cuánto nos da esta sumatoria? Menos 3.35. Menos 3.35. Ahí está marcado, menos 3.35. Ok, metros. Sumatoria de fuerzas en Y. En Y tengo esos dos vectores de nueva cuenta. En el segundo cuadrante, ¿cómo actúa la Y? Los dos son positivos, ¿no? Entonces sería 5 por el coseno, perdón, el seno de 82 más 2.7 por el seno de 10. ¿Cuánto nos da eso? 5.41. 42. 5.42 aproximadamente, ¿no? 5.42. Ahora voy a calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de estos dos valores al cuadrado, menos 3.35 al cuadrado, más 5.42 al cuadrado. Elevamos al cuadrado el 3.35, le sumamos el 5.42 al cuadrado, y eso nos da aproximadamente la raíz cuadrada de 40.63. Saco raíz cuadrada de 40.63 y me queda un aproximado de 6.37 metros. ¿Sí? 6.37, vean. Por el método gráfico nos da 6.3, por el método analítico 6.37. Ahora, mi ángulo. El ángulo me dice tangente a la menos 1 de sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X. Eso va a ser igual a 5.42 entre menos 3.35. Sacamos tangente a la menos 1 y ese nos va a dar un ángulo de 58.24 grados. 58.24 grados. Por el método gráfico nos había quedado un valor aproximado a
a 57, por el método analítico, un valor aproximado de 58.24. Chéquenlo, por favor, este resultado. Si alguien tiene alguna duda, volvemos a revisar sus dudas. Profe, en el caso de que exista una diferencia de décimas entre 1 y 2, se puede decir que está bien, ¿no? Sí, está bien, definitivamente está bien. Aquí vemos que está variando, pues un poquito, sobre todo el ángulo sí nos varía un grado completo, pero no pasa nada, ¿no? Está muy cercano a nuestros resultados. Se considera que está bien el ejercicio. ¿Puedes repetir por qué en la sumatoria de las fuerzas en X, bueno, 5 seno de 83 se vuelve positivo el 5? ¿En Y o cómo? Sí, en la sumatoria de fuerzas en Y, Ajá. el 5 es positivo, pero en la sumatoria de fuerzas en X, el 5 es negativo. Ok, Por los cuadrantes, pero... El sí, segundo sí, sí. cuadrante. Mira, Ah, ok, ajá. tenemos el plano cartesiano. Entonces, acuérdate que una coordenada se forma con X, Y. Entonces, en el segundo cuadrante, aquí está mi origen. Este es mi primer cuadrante. Este es el segundo. Entonces, aquí, en el eje X, todo lo que está a la derecha de mi origen es positivo. Todo lo que está a la izquierda de mi origen, en el eje X, es negativo. Entonces, ve estos dos vectores, me quedaron, aquí está el diagrama de cuerpo libre, estos dos vectores me quedaron en el segundo cuadrante. Quiere decir que Que son negativos, ¿no? los dos están a la izquierda en el eje X, entonces su coordenada en X va a ser negativa. En este cuadrante en X tengo negativo, en Y tengo positivo. ¿Por qué en X es negativo? Los dos vectores van hacia la izquierda del origen. Entonces, por eso quedan negativos y este valor. Menos 5 y menos 2.7 en X. En Y, ¿cómo trabaja Y? Aquí está mi origen. Todo lo que está hacia arriba de mi origen, en Y va a ser positivo. Todo lo que está hacia abajo de mi origen, pues va a ser negativo, ¿no? Vamos a suponer que yo tuviera aquí, mira, que yo tuviera aquí un vector. Este vector que valiera, no sé, 8. Y este ángulo valiera 30. ¿Cómo descompongo este vector? Ah, en X, ¿cómo está? En X está a la izquierda del origen. Entonces me quedaría menos 8 por el coseno de 30 grados. En X, ¿sí? En Y, chécate en Y. Este vector está hacia abajo de mi origen. Entonces en Y también sería menos 8 por el seno de 30. De esa forma trabajaría un vector en mi cuadrante 3. En mi cuadrante 4, yo tengo otro vector aquí en el cuadrante 4, ¿no? Medido su ángulo a partir del eje X, ese ángulo vale 20 grados. 20 grados y este tiene una magnitud de 7. Ok. Este vector en este cuadrante, checa, aquí está mi origen. En X, este vector va hacia la derecha. Entonces, como va hacia la derecha del origen, ese vector va a ser positivo en X. En X sería igual a 7 por el coseno de 20. Y en Y, quedamos que todo lo que va hacia abajo del origen, este vector va hacia abajo, es negativo, entonces sería menos 7 por el seno de 20. Es por eso que me queda en este ejercicio como
Los vectores están en el cuadrante 2, en X van a ser negativos y en Y van a ser positivos. ¿Sí queda un poquito más claro tu duda? Sí, ya aclarada. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien que tenga alguna otra duda con esto? Yo, profe. Sí, te escucho, te escucho. Bueno, yo en la vocacional ahora sí que trabajé con vectores, pero pues nunca así con, ¿cómo se dice? Con los puntos cardinales. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio que dice que son 82 grados norte, me pongo en el norte y a partir de ahí empiezo el ángulo, ¿o cómo? No, checa, mira, estamos aquí en mi vector M. Me dice 5 metros, ok. ¿A partir de dónde? Ok, me dice 5 metros oeste. Yo me voy a basar en el oeste. Y a partir del Ok. oeste voy a medir 82 grados hacia el norte. Entonces, mira, Ah, ya entendí. aquí estaba. Este es el oeste, este es el norte. Por eso, el primer vector que trazamos, de aquí a acá yo medí 82 grados. Vamos a suponer que aquí cruzaron 82 grados. De ahí trazo mi vector. Trazo mi vector M, que tuvo una magnitud de 5 metros. Con eso estoy representando mi vector M. 5 metros, ok, medidos de dónde a dónde. Del oeste, 82 grados hacia el norte. La primera punto cardinal que encuentren es el cual va a ser mi base. Es a partir de dónde voy a medir. ¿Sí? Ok. Sí, ya entendí. Gracias. No, ¿de qué? Ok, la siguiente clase continuamos con algunos ejercicios más de vectores para que ya quede claro el tema. Por el día de hoy sería todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, continúo aquí en línea hasta que queden resueltas sus dudas. Los que no tengan ninguna duda, pues nos conectamos la siguiente sesión. Nos conectamos el día jueves. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias.